Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Qué gusto, doctor, tenerle en nuestro programa. Voy a hacer una breve presentación de nuestro invitado, que es el actual defensor del pueblo. Por supuesto que qué gusto poder compartir con usted en esta mañana y también con nuestros amigos que están en sintonía. El doctor Freddy Carrión nació en Loja, es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, por la PUCE. Además, cuenta con estudios superiores en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar y en altos estudios internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Su trayectoria profesional le ha permitido conocer de cerca la situación de los derechos en el Ecuador e identificar las falencias y desigualdades que atravesamos en el país, ¿no? Por lo que su labor al frente de la Defensoría del Pueblo está encaminada a la protección y tutela de los derechos humanos y de la naturaleza. Hoy contamos con su presencia para hablar de diferentes temas que están sucediendo en el país, que no son muy alentadores, pero que ahí ha estado él, una persona que ha sido realmente muy importante en el país en estos momentos de grave vulneración de derechos, además viviendo una pandemia muy compleja que también ha vulnerado aún más los derechos humanos de los ecuatorianos. Así que bueno, vamos a conversar con él en esta mañana. Bienvenido, doctor Carrión, a Brújula 593, y queremos iniciar antes de que el J también lo pueda saludar, sobre analizando un poco los últimos acontecimientos de la semana, ¿no? Nuevas protestas que han sido convocadas por diferentes sectores, justamente en contra de la vulneración de los derechos humanos, protagonizada principalmente por los médicos. El día martes, los médicos posgradistas, a quienes no se les ha cancelado, no se les paga su salario conforme lo dispuesto, han sido justamente los que han estado en primera línea atendiendo la emergencia sanitaria, y es lamentable que esto esté sucediendo. Por su parte, pues el gobierno ha respondido tal vez con una situación de un exceso policial, un exceso de la fuerza pública. ¿Cuál es su criterio, doctor Carrión, sobre estos hechos que estamos viviendo y que han movilizado también a la ciudadanía a protestar en las calles a pesar de la situación que estamos viviendo? Bueno, Joana, es muy lamentable la situación por la que atraviesa el país, independientemente de la gestión del gobierno, que me referiré puntualmente a ella. Esta crisis económica derivada o precedida también por esta crisis sanitaria del COVID-19, que nos ha puesto en una situación, no solo al Ecuador, sino al mundo entero, de mucha fragilidad en el sentido de que hemos perdido a varias personas, a familiares, amigos, personas muy queridas por esta pandemia, y ahora, sumado a esto, tenemos esta crisis económica que obviamente está impactando a las familias ecuatorianas. La situación de los médicos posgradistas es crítica, y no solamente desde ahora. Se lo ha venido denunciando y exigiéndole al gobierno la atención debida. Fueron quienes se encontraron al frente y se encuentran al frente de la pandemia. Esta pandemia aún no ha terminado. Sigue existiendo necesidad de una atención en los servicios públicos de salud, necesaria, emergente. El sistema privado, de la misma manera, el sistema de salud privado está prestando servicios pese a las ingentes facturas o planillas que están cobrando y que del Estado tampoco se ha pronunciado. Pero a lo que me iba es una realidad tan dolorosa como la de la pandemia, sumada a esta crisis económica. Vemos a un gobierno prácticamente sin tomar ningún tipo de decisión, o mejor dicho, tomando decisiones que van en contra de su propio pueblo, porque ha privilegiado pagos de la deuda externa, eso sí, de manera puntual. De hecho, tenemos una calificación de ser uno de los países que paga inclusive antes del vencimiento de la deuda y luego deja la cola a la espera a los funcionarios públicos, a los médicos posgradistas, a los docentes, a los maestros y a la mayoría de los funcionarios que no tienen sus sueldos al día. Y algo que sí me preocupa, Joana, porque lo estamos viviendo, es esta quiebra institucional. Cuando yo me refiero a una quiebra institucional es que hay una resolución judicial. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección para que los sueldos, las remuneraciones de los funcionarios públicos se las pague al día.
el juez resolvió que se pague de forma inmediata aquellos sueldos atrasados y que durante los primeros días de cada mes se cancelen las remuneraciones de todos los funcionarios públicos. Y vemos cómo no hace caso de una resolución ya judicial el ministro de Finanzas. Ayer vimos las protestas de los médicos posgradistas reclamando sus sueldos que ya deberían estar en sus cuentas porque hay una disposición judicial, y esa es la mayor preocupación. Un poder judicial que emite una resolución que es de obligatorio cumplimiento y un funcionario público como un ministro de Finanzas que simple y llanamente no la cumple. Y frente a eso, ¿qué? Esa es la mayor pregunta que se hace. ¿Qué? O sea, si ya no tenemos, o más bien tenemos un sistema judicial cuyas resoluciones no se cumplen, prácticamente no estamos viviendo un Estado de Derecho. Es muy grave y bienvenido, doctor. Un gusto compartir este espacio. Bienvenido a Brújula 593. Conocemos de su trabajo y sobre todo de su lucha por poder garantizar los derechos de los diferentes grupos, de los diferentes sectores, sobre todo población vulnerable en el Ecuador. Precisamente, ¿qué es lo que cabe cuando tenemos una resolución de carácter judicial y hay un evidente desacato por parte del ministro de Economía y Finanzas con respecto al pago puntual de los haberes? Ayer recibíamos una serie de comentarios de algunos maestros, sobre todo de ciertos programas, del programa Vida, que es un programa de alfabetización, por ejemplo, en el cual sus salarios no han sido cubiertos o cumplidos conforme a la disposición judicial. ¿Qué otro camino nos queda, doctor? Buenos días, Juan Cristóbal, y gracias nuevamente por la invitación. Mire, yo en este punto, nosotros hemos, con la acción de protección que se la ganó, con esta acción de protección que además, valga la pena mencionarlo, más de 500 amicus curiae se presentaron justamente para reclamar esta falta de pago de los sueldos o el atraso en los sueldos de los miles de funcionarios públicos. Estamos hablando de que el Estado, con los gobiernos seccionales, el gobierno nacional o el gobierno central, serán unos 500,000 funcionarios públicos, 500,000 familias ecuatorianas que viven de sus sueldos, que no pueden esperar un mes o 2 meses para comprar alimentos, para atenciones en salud, inclusive para pagar las obligaciones que se tiene con los bancos, que ellos sí no perdonan. Al día siguiente que usted deja de pagar una deuda, interés de mora y todos los recargos. Ya vamos a hablar precisamente de eso. Exacto. Esta acción que se la ganó ya hace más de 15 días, dispuso de forma inmediata el pago de lo atrasado y durante los primeros días de cada mes el pago de las remuneraciones mensuales. Llevamos ya 17 de septiembre. El día jueves 10 de septiembre le pusimos en alerta al juez diciéndole que no se ha dado cumplimiento a la resolución por él emitida y que obviamente al no darse cumplimiento se debe proceder a determinar el desacato para iniciar procesos de destitución como la acción penal respectiva. El día viernes, el juez dispuso en plazo de 24 horas que el Ministerio de Finanzas informe si ha dado o no ha dado cumplimiento. Conocemos que el día martes pidió una prórroga al ministro de Finanzas que ha sido concedida y vence hoy. Le dieron un plazo de 48 horas adicionales para que explique, para que informe si se ha dado cumplimiento o no se ha dado cumplimiento. Pero los hechos se encuentran a la vista. Las manifestaciones del día de ayer exigiendo el pago de los sueldos demuestra de que no ha habido el cumplimiento de parte del Ministerio de Finanzas. Esperamos el día de hoy que el juez declare el desacato para inmediatamente, Juan Cristóbal, inmediatamente, como Institución Nacional de Derechos Humanos, garante de los derechos de las personas, pero sobre todo para hacer respetar una decisión judicial, iniciar el proceso de destitución del ministro de Finanzas y adicionalmente presentar la denuncia en fiscalía, porque eso constituye un delito. Aquí no existe la facultad para decidir si aplico o no cumplo las disposiciones judiciales. Hay una resolución judicial y esta se debe cumplir. Muy bien, ese debería ser el camino, más allá de las acciones que en el ámbito de control político pueda desarrollar la propia Asamblea Nacional y que también, por cierto, están paradas porque no se ha calificado todavía el juicio político, los juicios políticos. Hay 5 juicios políticos en contra del ministro Martínez, pero eso será otro tema de análisis quizás más adelante. Doctor, queríamos aprovechar estos minutos para poder hablar acerca de un tema que lo mencionaba y que tiene que ver con los abusos dentro del sistema financiero.
mientras estamos en esta delicada situación económica, sanitaria, social, hay un sector que evidentemente no le perdona un solo dólar de los intereses en los créditos que están pendientes. Pero por el contrario, hemos visto cómo en estos últimos meses, sobre todo, nuevamente se ha empezado a desarrollar un cobro de ciertos rubros, ciertos valores que no necesariamente han sido autorizados por los ciudadanos, y de manera arbitraria, abusiva, la banca nuevamente ha empezado a poder sacar de nuestras cuentas, de nuestros recursos, valores, así sea pequeños, de 50 centavos, de 80 centavos, de $1, de $2, de $3. ¿Qué está haciendo desde la Defensoría del Pueblo para velar precisamente por los derechos de los usuarios dentro del sistema financiero? Si usted nos puede contar un poco más a detalle. Sabemos también que se presentó una acción por parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son los resultados que ha tenido esa acción? ¿Qué es lo que está pasando con este ámbito? Sí, Juan Cristóbal, justamente nosotros hace algunos días, de hecho hace más de mes y medio, un poco más, se presentó una acción de protección por estos cobros ilegales. Habíamos ya venido haciendo una investigación defensorial con las múltiples y las miles de denuncias que nos habían presentado sobre estos cobros ilegales. Cobros no autorizados, por lo tanto, ilegales. Y esa es la palabra correcta que debemos utilizar, porque lo que no está autorizado se convierte en ilegal o en ilegítimo. En este caso, seguros que se han inventado, seguros de COVID, que le descuentan y le llegan en su estado de cuenta la retención o el descuento respectivo de un seguro que usted recién se entera de que ha contratado. Por lo tanto, no se le había dado la autorización para el descuento de un seguro por COVID. Luego vemos, por ejemplo, que en los casos de las renegociaciones de aquellas deudas que por la pandemia y el estado de excepción no se empezaron o no se cancelaron mensualmente, se entraron a procesos de renegociación y vemos que se les pone nuevamente un interés a estos procesos de refinanciación. No olvidemos que cuando uno adquiere una deuda con el sistema financiero, cuando empieza a pagar las cuotas está incluido capital y el interés. Si he dejado de cancelar durante el estado de la pandemia, eso no significa, o no debería haber significado, que esos procesos o estas deudas, al ser renegociadas, deban tener otro interés por la refinanciación, lo que resulta un absurdo porque estaríamos cobrando interés sobre interés, porque la deuda refinanciada ya tiene el interés. No se han estado dando este tipo de abusos. Adicionalmente, hay bancos que cobran recargos, que cobran multas, que cobran gastos de cobranza, cuando expresamente la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria dice que no se puede cobrar cuando ya hay un proceso de renegociación este tipo de intereses, recargos o multas. Algunas instituciones, algunos bancos, algunas cooperativas de ahorro y crédito han cobrado y se torna este cobro en ilegal. Y tenemos otra realidad, la de miles de ecuatorianos a los que no se les ha refinanciado la deuda, en donde el banco ha determinado que no va a refinanciar, seguramente porque no tiene la capacidad de pago, seguramente porque perdió su empleo, porque le bajaron la remuneración y para el banco ya no puede renegociar y obviamente eleva su nivel de cartera vencida, cartera ya con plazos y con obligaciones vencidas, y el ciudadano pasa a formar parte o a ser ya enlistado como cliente moroso, como cliente que no puede cancelar. Y eso indudablemente tiene una repercusión directa contra el ciudadano. Toda esa realidad que será investigado, la Defensoría del Pueblo la presentó bajo una acción de protección. Después de mes y medio tuvimos la audiencia. Recientemente, el día martes, se realizó la audiencia de protección y nos llama muchísimo la atención. Nos llama muchísimo la atención porque se quedó demostrado de que hay cobros ilegales. Así haya sido de una sola persona, hay un cobro ilegal. Por lo tanto, hay la vulneración de un derecho que se encuentra completamente demostrado. Pero pese a eso, para la jueza, simple y llanamente no mereció la protección este tipo de cobros ilegales y rechazó la acción. Pero lo que más nos llama la atención es que haya rechazado la acción sin la debida motivación. Una obligación que tienen todos los jueces es motivar su resolución. Y la jueza, en la audiencia oral, no motivó, simple y llanamente se limitó a decir: rechazo la acción, motivaré en la notificación por escrito que le haga
que nos haga los sujetos procesales lo que no cabía, tenía que haber sido motivada en ese momento. Y esa es una preocupación porque, como digo, así hubiera sido una sola persona en donde no haya autorizado el cobro, ya se transforma en un cobro ilegal. A eso multiplíquelo por los miles de clientes, incluidos la Asociación de Bancos o el colectivo de perjudicados por la banca, que han presentado los documentos respectivos de los cobros ilegales, y pese a eso, como digo, para la señora jueza no pasa nada en el país. Estos cobros son completamente legales, autorizados, y por lo tanto no nos queda más que como pueblo ecuatoriano sujetarnos a lo que diga la banca, lo que resultaría un completo despropósito y absurdo en este país. Nosotros hemos estado dando seguimiento precisamente desde la Asamblea Nacional a este tema. No es un tema reciente, es un tema que se viene dando y sobre todo con abusos cada vez más evidentes desde hace algunos meses atrás, doctor. ¿Qué está haciendo la Superintendencia de Bancos para poder ejercer las medidas de control con respecto a su resolución, a las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, pero también el control que tiene que derivar precisamente a través de la Superintendencia y evitar este tipo de abusos por parte del sistema financiero? Quizás se ha tenido alguna respuesta de este control con respecto a los cobros abusivos dentro del sistema financiero, a los cobros indebidos, a los cobros ilegales, que usted muy bien lo resalta. Bueno, tanto la Superintendenta de Bancos como la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, que atiende a las cooperativas de ahorro y crédito, nosotros previo a esta acción habíamos enviado las quejas de los ciudadanos para que obviamente la Superintendencia tome en cuenta y sobre la base de eso investigue y, de ser el caso, sancione a los bancos. Pero no hay respuesta. Al no haber respuesta es justamente que se presenta la acción de protección. Nos llama muchísimo la atención, como digo, porque la acción de protección la presentamos contra la Superintendente de Bancos, contra la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, por la falta de acción, por la falta de control, porque existen cobros ilegales y al existir un cobro ilegal tendría que haber sido sancionado aquel banco o aquella cooperativa de ahorro y crédito que está procediendo con ese tipo de cobros, pero no hay sanciones. Y esto nos preocupa muchísimo porque es prácticamente reeditar lo que pasó con el caso GEA, que si no hubiera sido por la propia ciudadanía que alertó de este tipo de cobros ilegales, acá no hubiera pasado nada y tampoco hubo de parte de los organismos de control ningún tipo de sanción. Esa es la alarma que tiene la sociedad, los ciudadanos, de que frente a una crisis económica, a la pérdida de trabajo, a la reducción de sueldos, es decir, a una situación crítica económicamente hablando, los bancos sigan cobrando ilegalmente estos valores cuando no tienen el sustento ni legal ni contractual, me refiero a la autorización del cliente para cobrarlos. Frente a eso, las instituciones de control le hemos reclamado, por eso la acción de protección contra ellos, para que actúen, para que en el marco de sus competencias revisen, controlen y sobre todo, cuando haya que sancionar, lo hagan sin temor ante un banco o ante una institución financiera. En la acción de protección, Juan Cristóbal nos decía la Asociación de Bancos, porque también intervino como amigo de derecho o como un amicus curiae. La Asociación de Bancos nos decía que se pretende desestabilizar a las instituciones del sistema financiero. La desestabilización no parte de exigir que no se cobre ilegalmente. La desestabilización parte cuando recursos del Ecuador se los pone en el extranjero. Ahí sí indudablemente estaríamos afectando la dolarización y la estabilización financiera. Pero cuando exigimos que paren de cobrarlo ilegalmente cobrado, eso no es afectar ningún tipo de estabilidad, sino exigir derechos. Pero lamentablemente la distorsión y manipulación de estos conceptos nos llama y nos indigna, porque se le cobra a la gente que no tiene o que tiene poco y se le sigue cobrando y no se para con este tipo de abusos que se están cometiendo de algunos bancos, de algunas cooperativas de ahorro y crédito. No podemos generalizarlo, pero ahí es donde de parte de los organismos de control se exige acción y mano dura, mano firme a la hora de tener este tipo de abusos. Estimado Freddy, definitivamente usted tiene mucho trabajo porque son varios frentes que tiene que atender, ¿no? Hace algunos meses atrás, poco antes del inicio de la pandemia, ya se alertaba desde la ruralidad la terminación del convenio de cooperación interinstitucional entre el Mintel y CNT.
¿no?, que permite la existencia de los infocentros a nivel de las parroquias, permitiendo que sectores rurales tengan acceso a conectividad, ¿no? Incluso en momentos de pandemia, que puedan los niños, los jóvenes acceder a la educación o a hacer consultas en estos espacios, ¿no? Incluso personas que puedan acceder al teletrabajo, muchos de ellos pues también que viven en estas zonas, eventualmente, no siempre pues tienen acceso a un trabajo en estas zonas, más aún en una época tan compleja como la de ahora. Presentaron también desde la Defensoría del Pueblo una acción de protección para frenar el cierre de los infocentros. Esto entiendo que ha evitado el cierre, sin embargo hay rumores, hay comentarios desde los mismos sectores de la ruralidad de que en el mes de septiembre ya se cerrarían estos infocentros. ¿Qué información tiene al respecto y qué hacer si ya existe también un dictamen? Bueno, no sé si existe un dictamen, pero existe ya esta acción de protección planteada por ustedes con el objetivo de evitar el cierre de los infocentros. Sí, Joana, efectivamente, lo de los infocentros es una realidad también muy difícil, muy dura, sobre todo porque estamos hablando de que aproximadamente unas 1,000 personas viven de los infocentros y viven en la ruralidad, es decir, los infocentros se encuentran ubicados en el sector rural y en lo urbano marginal. Una obligación que el Estado debería atender sin necesidad de estarle exigiendo que atienda a los infocentros. Una política de Estado es atender a los sectores rurales para generar mejores condiciones de desarrollo, de inclusión social. Con el tema de los infocentros ya venimos, yo diría, con una dura batalla desde hace algunos meses. Al 15 de abril se tenía la cancelación, o estaba previsto la cancelación del contrato entre CNT y Mintel, que dan vida a los infocentros. Bajo una presión, hay que decirlo, colectiva, sobre todo de muchas organizaciones, de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil, de la Defensoría del Pueblo, se logró que el 15 de abril no se suspenda, no se cancele el contrato entre el CNT y el Mintel. Se quedó para agosto, o más bien se anunció que no se lo cancelaba y se daban unos 2 o 3 meses más. El 15 de agosto tenía que darse por terminado el contrato con el Mintel. De hecho, recuerdo que en una de las comisiones de la Asamblea Nacional acudió la gerente de CNT a anunciar oficialmente de que no se iba a dar por terminado el contrato entre el Mintel y CNT para dar vida o para que continúen los infocentros. Luego nos enteramos que luego de haber anunciado, se entiende que si lo hace una autoridad se tiene que cumplir, ahora se ha manifestado que solo está para hasta septiembre, cuando se había dicho que era hasta mayo del 2020. Ahora se menciona que solo será hasta septiembre. Sobre la base de eso, nosotros habíamos presentado una acción de protección para blindar. Nuestra intención era blindar la resolución y mantener a los infocentros hasta, obviamente, el siguiente año, que con un nuevo gobierno se analice, se mantenga, de hecho, estos mecanismos o estos instrumentos o estas herramientas, como son los infocentros, que han permitido, primero, un desarrollo a nivel del sector rural. No es solamente cuestión, como lo mencionaba el ministro de Telecomunicaciones, de poner un punto Wi-Fi en un sector rural. Tenemos que entender cuál es la verdadera realidad y problemática del sector rural. Y no es solamente tener un punto Wi-Fi, porque no tienen ni los instrumentos ni las herramientas, es decir, un equipo electrónico o un celular inteligente, los smartphones, para acceder. Y así lo tuvieran, tampoco tienen el conocimiento o la destreza para poder ingresar y poder obtener la información necesaria o acceder a Internet, que ese es el objetivo fundamental. Pero para el gobierno, el hecho de poner un punto de Internet, Wi-Fi, es solucionar todos los problemas de conectividad del sector rural, lo que resulta un completo absurdo, porque se les ha demostrado, con cifras, se les ha demostrado de que más de 4 millones de personas se benefician de los infocentros, porque no solamente es tener un computador, acceso a Internet, y con eso la información se encuentra lista para ser absorbida. Se necesita también de cierta capacitación. Se han convertido en laboratorios para ciertos colegios y escuelas rurales, y eso indudablemente también apoya al desarrollo educativo. Por el otro lado, también a nivel de emprendimientos, a nivel de servicios públicos, como el poder pagar en línea los servicios de agua potable o de energía eléctrica, o acceder a los servicios financieros, eso necesita de cierta instrucción, cierta formación, cierta capacitación, inclusive en temas de emprendimiento en donde se han dado capacitaciones. Es decir,
Los infocentros se convirtieron en laboratorios sociales de inclusión social, de desarrollo inclusive, y su papel es importante, además de generadores de trabajo. Estamos hablando de cerca de 1,000 personas, 880 aproximadamente infocentros en todo el país, y que además, insisto, se encuentran en el sector rural. Pero ahora salen con esta decisión de que definitivamente terminarán ahora en septiembre. Yo en eso siempre haré un llamado, apelaré a lo que se manifestó en una comisión de la Asamblea Nacional, es ante el máximo organismo de representación política del país, la Asamblea, cuando un funcionario público dijo textualmente que se mantenían hasta mayo del 2021. Así que creo que es fundamental mantener el Infocentro, respetar esa decisión, sobre todo porque ya se la anunció, y no estar jugando cada mes que lo mantengo, lo cierro, lo mantengo, lo cierro, porque eso es también jugar con las expectativas, con la estabilidad de la gente que trabaja en los infocentros, pero sobre todo de los ciudadanos que necesitan de los infocentros, que se sirven de los infocentros y que, insisto, han demostrado un gran trabajo de inclusión, de desarrollo, y es fundamental en el sector rural no solo mantenerlo, sino fortalecer todo lo que tenga que ver con el desarrollo en el sector rural. Es evidente lo que usted plantea, doctor, con en distintos ámbitos, distintos tópicos que hemos abordado el día de hoy. Mucha gente que está conectada nos plantea qué hacer con respecto, cuál es su criterio un poco con respecto a cómo está dándose, digamos, un proceso electoral, no desde el punto de vista partidista, sino desde el punto de vista meramente electoral, cuando se trata de proscribir a una organización política, a determinados personajes que fueron parte de la vida pública del país. Un poco cuál es un criterio de parte suya con respecto a lo que está aconteciendo en el Ecuador. ¿Se está garantizando los derechos de participación política en la más amplia y diversa índole, o evidentemente hay cierto sesgo con el cual se está manejando este proceso político electoral que tenemos en el 2021? Quizás para terminar, un criterio con respecto a ese ámbito, y con eso hemos dado una revista a todo el acontecer, quizás en el ámbito político, en el ámbito social y en los diversos tópicos que aborda, sobre todo la Defensoría del Pueblo. Sí, Juan Cristóbal, respecto al tema electoral, seguimos muy atentos al desarrollo de estos procesos en estos momentos de inscripciones de candidaturas, de binomios, y obviamente luego ya el desarrollo electoral como tal y las elecciones de las nuevas autoridades. Yo creo que hay varios temas que mencionar en esto. El primero, indudable, que como parte de esta lucha que hemos venido iniciando de la paridad de género, hemos hecho un llamado, dado que todavía no es una obligación legal. Resulta un absurdo aquello, pero bueno, todavía no es obligación, sino para el 2025 que tengamos binomios, hombre-mujer, mujer-hombre, representando o para que puedan participar a nivel de las elecciones nacionales para presidente y vicepresidente. Yo creo que es fundamental empezar a incorporar a la mujer en este tipo de espacios de participación. Es necesario. Una democracia tiene que necesariamente ser paritaria. Una democracia entre hombres y mujeres va a permitir y garantizar mejores niveles de desarrollo democrático, y eso es algo que ya no se discute en el mundo. Más bien, actualmente lo que se está pensando es cómo desarrollar mayores mecanismos, acciones afirmativas de seguir impulsando la participación, el crecimiento, la inclusión de la mujer en la cosa pública, en los asuntos públicos. Y eso le hemos pedido a los binomios presidenciales, de que permitan, garantice la participación política de la mujer. Eso va de la mano también, Juan Cristóbal, de la necesaria garantía de los derechos políticos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a través de procesos indudables, justos, transparentes, para que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie. Aquí hay que destacar y sobre todo rescatar que es la voluntad del pueblo ecuatoriano la que debe decidir quién debe o no debe ser el nuevo presidente de la República. Pero es el pueblo ecuatoriano, como el mandante, como el soberano, impedir la participación bajo artículos o bajo requisitos que indudablemente lo único que hacen es obstaculizar esa manifestación del pueblo ecuatoriano. Eso es abiertamente ya no solo violatorio de un derecho en particular,
sino que eso indudablemente puede amenazar las propias bases democráticas en las que se sustenta un Estado, que es el voto. A través del voto se puede manifestar la decisión del pueblo y sobre la base de eso legitimar la acción de sus gobernantes. Eso es algo que nos preocupa. Creemos que el empezar a poner o a deslegitimar o a impedir la participación política lo que hace es debilitar al sistema democrático. Y lo que tenemos que tener todos como obligación fundamental es fortalecer al sistema democrático, permitir la participación política e insisto, que es el pueblo ecuatoriano el que decida cuáles son o quiénes deben ser sus gobernantes. Juan Cristóbal. Muchas gracias. Queremos agradecer, yo concuerdo plenamente con sus palabras y sobre todo felicitar la labor que viene realizando desde la Defensoría del Pueblo con respecto a garantizar los derechos de los ciudadanos, derechos que han sido vulnerados lamentablemente de manera consecutiva y en diferentes ámbitos por parte del gobierno nacional y que seguramente, y ese ha sido nuestro objetivo, serán revisados también en el ámbito político, de control político por parte de la Asamblea Nacional, al menos eso es lo deseable de una primera función del Estado. Quizás más adelante, estimado Freddy, nos veremos en la propia Asamblea. Veo que ya se ha dado a conocer un nuevo informe sobre el caso Purucahua, un informe final, y quizás eso pueda ser objeto de análisis de la comisión que ha estado durante el tema. Queremos agradecer al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, Freddy, en Brújula 593. Más adelante también podamos contar con sus criterios valiosos con respecto a otros temas de los cuales tiene también una ardua labor la Defensoría del Pueblo para garantizar por los derechos de los ciudadanos. Gracias, doctor Freddy Carrión, por acompañarnos en nuestro programa. Juan Cristóbal, Joana, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, que nos acompañó en este programa para analizar diferentes temas, diferentes frentes de vulneración de derechos humanos que tenemos actualmente en el país y que, bueno, la Defensoría ha cumplido un rol fundamental y deseamos que lo siga siendo así, porque ha sido una autoridad que ha estado del lado de la gente, defendiendo sus derechos y sobre todo poniendo un límite también para evitar el abuso de poder y el abuso de autoridad. Muchísimas gracias, doctor Freddy Carrión, un gusto haberlo saludado.